los colectivos, las secretarias del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Juan Manuel Santos, la niña y su amante. Los que se locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las curanderas con sus pianistas, las prostitutas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos, celos, vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas modos policiales. Pasa su Mercedes con chapa extranjera, llamando la amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando la amante de un general. Pasan oscuros empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa el obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía y le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los pueblos, si no les das plata te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin evolución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo y pasan zumbando, pasa en silencio y pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasan tantas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa del bar, viendo a Buenos Aires, o tal vez Zipaquirá, pasar y pasar. Camilo llega en el año 59, que es cuando se funda el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional. Yo entré en el 60. Fue de las primeras personas que yo vi cuando entré a la universidad, porque después de haberme inscrito y pasado el examen, venían unas entrevistas que hacían los profesores, y en ese caso la entrevista la hizo Orlando Falborda, Camilo y Tomás Ducay, que era un profesor español de humanidades. Fue profesor de sociología urbana, de metodología de la investigación, y teníamos también un curso que no alcanzó a terminar cuando el cardenal le prohíbe dictar clases en la universidad, y nos tocó ir, como éramos un grupo pequeño de estudiantes, ir a su apartamento a tomar las clases para terminar el curso. Y yo me acuerdo que entonces íbamos y nos mirábamos para todas las esquinas, mirando a ver como si estuviéramos en una actividad clandestina, ¿no? Para que nadie se diera cuenta que nosotros estábamos tomando clases con el cura que el cardenal le había prohibido dictar las clases. ¿Eso en qué año fue?
Eso fue en el año 62. ¿Cuál fue el impacto que recibimos en esa época de un cura dictando clases? Era que rompía todos los esquemas que uno tenía en la cabeza de lo que era un sacerdote, ¿verdad? Un tipo muy atractivo, inteligente, brillante, con un sentido del humor impresionante, que llegaba a la clase con su pipa y fumaba su pipa mientras dictaba la clase, que establecía una relación, bueno, en esa época no solamente con él, sino con muchos de los profesores de la Nacional, se establecieron relaciones de amistad, es decir, no nos veíamos solamente en el ámbito académico, sino que hacíamos reuniones, hacíamos fiestas. La diferencia estaba en que mientras Fals Borda nos invitaba a tomar jugo de curúa o jugo de mandarina, con Camilo sí hacíamos reuniones en que tomamos aguardiente, fumamos piel roja, me acuerdo. Tengo dos recuerdos que lo describen un poco de cómo era esa relación, que una vez hicimos una fiesta de disfraz en el apartamento de... Yo me disfracé de existencialista y él se disfrazó de marinero. Y a mí me impresionó mucho cuando llegué y lo vi disfrazado y bueno, pero en un momento dado de la fiesta hacíamos las fiestas más zanahorias que se puedan imaginar. Tomábamos y hablábamos todo el tiempo de política y de los problemas del país. En esa fiesta nos habíamos puesto de acuerdo porque íbamos a ver un eclipse de luna y resulta que nos olvidó el eclipse cuando nos acordamos. Bueno, en un momento dado se apareció él, se desapareció como de la salita donde estábamos en el apartamento donde él vivía con la mamá. Y yo pasé para el baño y vi la puerta entreabierta de su cuarto y se había puesto la sotana y estaba rezando, ¿no? Entonces, eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Porque él era así, es decir, él salía de estar con los pobres y se iba a estar con los ricos, salía de estar con los comunistas y se iba a encontrar con los demócratas cristianos. Él tenía una relación, era un pluralismo impresionante. Era un soñador, ingenuo también en esa época, tratar de unir la izquierda, es decir, si los solos que decían comunistas eran pro-chinos, pro-soviéticos, pro-cubanos, habían los trotskistas, es decir, él pensó que iba a unir, bueno, eso después se hablará más tarde, pero él era como digo, esos líderes mesiánicos buenos, ¿no? Porque hay malos también, malos que están comprometidos de una manera tan visceral con su... Y él desde que toma la decisión de ser sacerdote, él no lo toma para ser obispo, ni cardenal, ni para estar en las altas jerarquías de la iglesia, sino por el compromiso con los pobres, con los desposeídos, es desde el principio incluso en el seminario él funda un centro de investigaciones sociales y visita los barrios marginales cercanos al seminario. Después cuando se va a estudiar a Bélgica visita los proyectos de los curas obreros de París y también en Bélgica había muchos movimientos con eso. Entonces ese era la investigación para él. Él no hizo grandes trabajos de investigación, digamos, ¿no? Pero no dejó muchos libros ni muchos escritos, pero para él lo importante era investigar para hacer acciones que solucionaran los problemas, es decir, la investigación pura, él no conseguía la investigación pura. La carrera fue muy larga, cuando él toma esa decisión, bueno, cuando a él le prohíben dictar clases en la universidad, pues él se vincula, él tiene dos, digamos, cargos como funcionario público muy importante ya fuera de la academia. Uno es en la junta directiva de ENCORA, donde se da cuenta cómo digamos, la gravedad del problema de la tenencia de la tierra entre nosotros, que todavía sigue siendo grave, y en esa época era menos grave yo creo que ahora, porque había otra situación. Y él está allí, empieza a tener una serie de conflictos por las posiciones que tomaba en defensa de los campesinos y de los movimientos campesinos, y después entonces entra a la Escuela de Administración Pública y también allí hay conflictos y todo, pero todo eso sucede entre el 62 y el 65. En el 65
Él, creo yo, es cuando decide fundar el Frente Unido y cuando hace el contacto, él trató de todas las maneras de hacer el contacto primero con el Partido Comunista y con las FARC y todo eso, pero no hubo mucha, es decir, no, parece que no se le aceptó muy fácilmente. Es decir, es que esa militancia, la militancia de él, así digamos ya como el compromiso y la toma de posturas tan radicales como las que tomó, eso las hizo después del retiro de la universidad. Es decir, en la universidad ya había empezado porque cuando él le prohíben las clases es porque la expulsión de los estudiantes, que él defiende a los estudiantes que han expulsado, y el movimiento estudiantil de ese momento lo nombra rector y hace toda yo me recuerdo más o menos eso. Entonces decide irse a vincular, porque él se vincula al LN antes de irse a la guerrilla. Pero todo eso sucede en el 95. En el 65. En el 65, perdón. Todo eso sucede en el 65 y allí en el monte está desde octubre del 65 a febrero del 66, que es cuando muere. Lo llamaban a todos los congresos, a todas las reuniones de sindicalistas agrarios, de todas las reuniones del movimiento social de la época, y él asistía, y cuando empezó a ir a la plaza pública era impresionante cómo convocaba a la gente. A mí me tocó una manifestación en Ibagué, que entre otras cosas se alojó en la casa nuestra cuando fue, y era impresionante porque estábamos saliendo apenas del Frente Nacional y nadie convocaba a nadie, es decir, había una apatía generalizada y la actitud, por ejemplo, nuestra era de abstenerse. Él también llama a la abstención y bueno, yo creo que él se inmoló de una manera yo creo que por su idealismo, por su ingenuidad también, por su transparencia, por su compromiso cristiano llevado. Es decir, era un líder muy parecido a lo que estaba pasando en ese momento simultáneamente con Luther King en Estados Unidos y el movimiento de los derechos, ¿no? Yo no fui militante de ninguno de los movimientos de ese momento, aunque yo pertenecía a las personas que estaban muy ilusionadas con la Revolución Cubana, pensaba que no había más forma que la lucha armada para transformar y solucionar los problemas de Colombia, pero la militancia era muy complicada porque había mucho dogmatismo y mucho fundamentalismo en los distintos grupos.